Me llamo Alicia y soy la menor de 3 hermanos. Mi familia no es muy grande, pues por parte de mi padre no tengo tíos ni primos. Mi padre es hijo único. Y por parte de mi madre solamente tengo 4 primos, una mujer y 3 hombres. Mi prima se llama Josefina, y aunque siempre creí que éramos muy unidas, estaba completamente equivocada. Josefina y yo prácticamente nos criamos juntas en la casa de mi abuela, pues nuestros padres trabajaban y era nuestra abuela quien nos cuidaba. Los fines de semana también nos pasábamos juntas en la casa de la abuela. Josefina siempre fue un poco celosa, pero yo la quería mucho y le dejé pasar todas sus majaderías. Yo estoy segura de que la abuela también la quería, pero le costaba un poco demostrarle ese cariño, pues la abuela detestaba al padre de Josefina y decía que Josefina era el vivo retrato de aquel hombre. Tal vez inconscientemente la abuela le había hecho un poco de rechazo, pues veía en su nieta el rostro de aquel hombre. O tal vez la abuela vio la verdadera personalidad de mi prima antes de que se manifestara. Igual, estos solo son conjeturas que yo he sacado a lo largo de los años. Pero eso no quiere decir que la abuela fuera mala o que no la quisiera. Años después, el padre de Josefina abandonó a mi tía y ellas se quedaron solas, pues los 3 hermanos ya eran prácticamente hombres y tenían sus vidas, estaban casados y ya no vivían con ellas. Por la situación financiera por la que estaban pasando, mis padres decidieron invitar a mi tía y a mi prima Josefina a que vinieran a vivir con nosotros. Desde que Josefina entró en mi casa, todo cambió. Ya las cosas no eran iguales. Había como una energía negativa en la casa. Una casa en la que antes se respiraba paz y tranquilidad. Ahora habían discusiones todo el tiempo. Incluso mis padres ya no se sentían cómodos con que ellas estuvieran en la casa, pero tampoco tenían corazón para decirles que se fueran. Comenzamos a vivir como si fuéramos refugiados en nuestra propia casa. Nunca más disfrutamos de las áreas comunes. Cada quien, según iba llegando a la casa del trabajo o de la escuela, iba, comía algo y se encerraba en su cuarto. Cuando tenía como 18 años, yo empecé a trabajar. Siempre he sido muy presumida y me gusta la buena ropa, pero no podía poner esa carga sobre los hombros de mis padres. Así que prácticamente trabajaba para vestirme bien, para salir con mis amigas y no depender de nadie. Sin embargo, mi prima Josefina era todo lo contrario. Siempre estaba esperando que le llegara algo gratis. No le interesaba trabajar. Prácticamente vivía de su madre. Siempre criticaba mi ropa, pero después terminaba pidiéndomela prestada y eventualmente se quedaba con ella. Un día cuando llegué del trabajo, llegué antes de lo normal y sorprendí a mi prima probándose mi ropa. Yo nunca he sido egoísta, pero tampoco me gusta que se aprovechen de mí. Recuerdo que tenía puesto un conjunto nuevo que yo acababa de comprar, que quería estrenarme ese fin de semana. Aquello me dio una rabia, que le dije que podía quedarse con la ropa, si tanto le gustaba. Ella lo despreció, diciendo que aquello eran unos trapos feos, que ella no se pondría aquello ni muerta. Se los quitó y los tiró en la cama. No le dije nada más, pero cuando llegaron mis padres, tuve una conversación con ellos. Les dije que ya estaba cansada de aquello, que lo que estaba pasando no estaba bien y que deberían hablar con su madre, y si a ella no les gustaba, pues entonces que se fueran. Mis padres sabían que yo estaba hablando la verdad y estuvieron de acuerdo en hablar con ellas cuando estuvieran en la casa. Yo preferí no estar presente. Dejé que ellos arreglaran su situación. Yo me fui una semana para la playa con unas amigas y cuando regresé me encontré con la sorpresa de que ya no estaban viviendo con nosotros. El ambiente era diferente. Era como si hubiesen levantado un peso de mí. Era como si hubieran sacado una masa densa de dentro de la casa. Otra vez se volvió a respirar paz y tranquilidad en la casa. Pasaron los meses y ni supe más de Josefina. Recuerdo que un día fuimos a casa de la abuela y nos encontramos todos. No voy a mentir, la situación estuvo un poco tensa. No se habló mucho, solamente estuvimos un par de horas. Cenamos con la abuela y después todos nos fuimos a nuestras respectivas casas. Sí pude ver con el rabillo del ojo que Josefina me estuvo estudiando todo el tiempo.
y no me estaba mirando con ojos muy amorosos precisamente. Se notaba una especie de rabia, como si hubiese sido yo la responsable de aquella situación. Ahí comentaron que estaban viviendo en un lugar un poco peligroso, un lugar donde vivían drogadictos y borrachos, y que también la estaban pasando muy mal financieramente. Todos esperamos, incluso yo, que la abuela las invitara a quedarse en su casa, pero la abuela no lo hizo. Yo creo que de cierta manera la abuela intuía lo que no fuimos capaces de intuir nosotros. Días después del encuentro, recuerdo que llegué a la casa antes que mis padres. Fui directo a mi habitación a cambiarme de ropa, pues tenía unos exámenes en la universidad y necesitaba estudiar. Para mi horror, cuando abrí el closet, me encontré que varias de mis prendas de vestir, las que más me gustaban, las más costosas, estaban allí tiradas en el piso, pisoteadas y cortadas a tijeretazos. Aquello me asustó un poco y me dio mucha rabia. Y por un momento pensé que tal vez alguien había entrado en la casa. Así que salí corriendo y llamé a mis padres inmediatamente. El primero en llegar a la casa fue mi padre, y la revisó de cabo a rabo, pero allí no había nadie. Y vio que en efecto la ropa estaba picada. No dijo nada, pero yo sé que aquella escena lo preocupó mucho. Las sospechas inmediatamente fueron a caer sobre Josefina, pues no habían señales de que nadie hubiese forzado las puertas o las ventanas de la casa. Así que quien entró tenía llave. Mi padre inmediatamente llamó a Josefina y le preguntó amablemente si ella aún tenía copia de la llave de la casa, que a él se le había perdido la suya y que necesitaba que le devolviera la llave. Josefina aseguró que no tenía ninguna llaves, que las había dejado ahí el día que nosotros las habíamos echado de la casa. Mi padre, en tono amable, le dijo que ellos en ningún momento las echaron de la casa, que solamente el tiempo de ayuda se había acabado. Josefina fue grosera y le colgó el teléfono a mi papá. Cuando llegó mi madre, mi papá le contó todo lo que había pasado y tuvieron una pequeña discusión. Mi madre dijo que efectivamente que había la posibilidad de que hubiese sido Josefina, pero que no teníamos pruebas y que no deberíamos acusarla injustamente. Si no teníamos pruebas de que ella hubiese hecho aquello, mejor nos quedáramos callados. Mi padre estuvo de acuerdo por no irle a la contraria y mandó a cambiar todas las cerraduras de la casa. Todo aquello verdaderamente me perturbó. Me sentía mal, sentía incluso un poco de culpa, pues habíamos acusado a Josefina sin tener pruebas. Pero por otro lado, mi mente racional me decía que ninguna otra persona hubiera podido entrar a la casa. Si hubiese sido un ladrón, si hubiese robado las cosas, pues en mi casa teníamos muchas cosas de valor. Si hubiera llevado mi ropa, incluso en mi mesa de noche había dinero y habían prendas de valor. Pero lo único que me faltaba eran unos panties usados. Recuerdo que el día de los exámenes iba corriendo a la universidad, pues iba tarde. Para llegar a la entrada principal de la universidad tenía que cruzar una avenida muy transitada. Y no sé cómo pasó aquello, pero no me percaté que la luz verde estaba encendida. Y salí caminando. Casi me atropellan. No me mataron por un milagro. Y a partir de aquel día comenzaron a pasar cosas muy extrañas. Me comenzó a ir muy mal en la escuela. No importaba lo mucho que estudiaba, mis notas eran un desastre. Estuvieron casi a punto de expulsarme de la universidad. Pero eso no fue lo peor. Recuerdo que el 15 de diciembre de ese año me desperté en plena madrugada, con un dolor en el abdomen insoportable. Era un dolor extremo. Era un dolor como si me estuvieran clavando cuchillos en el vientre, y estaba muy inflamada. Tenía muchísima fiebre, y llamé a mis padres. Mis padres me llevaron inmediatamente al hospital. Cuando llegamos allí, los médicos me hicieron todo tipo de pruebas, y encontraron que mis ovarios estaban demasiado inflamados, y no había motivo alguno. Estaban inflamados de forma tal que tendrían que extirpármelos. Aquello indicaba una infección, pero no sabían de dónde venía. Me sometieron a una operación, y a los 19 años de edad, me quitaron la posibilidad de ser madre. Durante la operación, hubieron varias complicaciones que casi me cuestan la vida. Y el periodo de recuperación fue aún peor. La herida de la operación no sanaba, y los médicos estaban tan preocupados
que no sabían qué hacer conmigo. Probaron todo tipo de antibióticos y de medicamentos. Incluso me tuvieron que someter a otras 2 operaciones para ver si aquello sanaba. Recuerdo que Josefina vino a verme un día. No podía creer la cara de satisfacción que tenía. Aunque decía que lo sentía mucho y que esperaba que yo me recuperara pronto, yo podía ver en su rostro que no era así. Se alegraba de que yo estuviera pasando por todo aquello. Le pedí a mi madre que por favor no la dejara entrar más, que no quería verla. Ellos sabían perfectamente que ella se estaba alegrando de todo aquello. Mi madre dijo que no creía que fuera así, pues ella era mi prima y habíamos crecido juntas. ¿Cómo era que ella iba a tener aquellos sentimientos tan ruines en mi contra? Pero que igual respetaría mi decisión y no le permitiría entrar más. También le pedí que mi tía no viniera a verme, que rehusaría cualquier visita de ella. Por algún motivo yo sabía que ellas estaban detrás de todo aquello. Después de meses, finalmente los médicos lograron cerrar mi herida y que sanara. Me mandaron a la casa de reposo y me dijeron que debería estar por lo menos un mes sin hacer esfuerzo físico y ser paciente, muy paciente para esperar que todo aquello pasara. La verdad, estaba devastada, pues uno de mis mayores sueños siempre fue el de ser madre. Pero si Dios así lo había dispuesto, no podía hacer nada. Mis padres me apoyaban mucho, estaban siempre conmigo, dándome fuerzas y cuidándome. Pero después mi salud volvió a deteriorarse. Un malestar general me consumía. Me dolía todo el cuerpo. Era como si me estuvieran aplastando. Tenía dificultades para comer. Incluso sentía que los dientes se me estaban aflojando. Incluso mi piel comenzó a cambiar de color, como si estuviera enferma. Los médicos comenzaron a hacerme todo tipo de estudios, pero no daban con lo que tenía. Me comenzaron unos dolores de cabeza casi permanentes. Me pasaba el día a oscuras en mi habitación, pues la luz me molestaba muchísimo. Recuerdo que en una de las consultas médicas que fui, después que los médicos me dieron los resultados de los exámenes, diciendo que yo estaba perfectamente bien, una de las enfermeras pidió hablar con mi madre. Le dijo a mi madre que había sido enfermera de aquel hospital por muchísimos años y que había visto un caso muy parecido al mío. Que los médicos nunca pudieron curar a la chica, pues todo había sido obra de una brujería. Contaba la enfermera que cuando llevaron la chica a un brujo, el hombre encontró que le habían hecho un trabajo con la Santa Muerte. La enfermera le dijo a mi madre que ella era una trabajadora de la salud y también una científica, pero que también sabía que el mal existía y que habían otro tipo de fuerzas que la ciencia no podía explicar, que no estaría de más consultar con alguien que supiera de aquellas cosas. Mis padres estaban verdaderamente desesperados, pues no tenían explicación a lo que estaba sucediendo. Una compañera de trabajo de mi madre le recomendó una persona y me llevaron a su casa. Cuando llegamos a casa de la persona, el patio estaba lleno de gente que estaba esperando para consultarse. Pero en uno de los momentos que el chamán o brujo salió, que me vio en aquellas condiciones, me mandó a pasar inmediatamente. Dijo que yo no podía esperar el turno, que tenían que comenzar a trabajar inmediatamente, pues ya la muerte estaba parada a mi lado. El hombre consultó algo que parecían como caracoles, y ahí vio que me habían hecho brujería. Me habían hecho brujería con una prenda íntima, y que todos mis problemas venían de las partes genitales, y que aquello había sido un trabajo con la Santa Muerte. Aquello podría tener consecuencias catastróficas para mi vida, y que probablemente no sobreviviría. No tenía más de una semana de vida, y que aquello había sido hecho por alguien muy cercano a mí. Aquel hombre empezó a describir a la persona que había encargado el trabajo contra mí. Era como si estuviera dibujando una foto de mi prima. Desde el color del cabello, el color de los ojos, su fisionomía, todo era tal y como él decía. Así era mi prima. Mi madre quedó blanca como un papel. No sabía qué decir. Ahí el hombre comenzó a hacer unos rituales. Pidió que trajeran 2 gallinas y me limpió con ellas. Cuando me estaba pasando una de las gallinas por el cuerpo, pude ver cómo la gallina comenzó a echar sangre por el pico. La gallina estaba reventada por dentro. Cuando terminaron aquello, yo comencé a vomitar. Vomitaba como si fuera borra de café. Vomitaba incesantemente. La verdad me sentí más débil que nunca. El brujo le pidió a mis padres que me dejaran allí por un par de días, que él y su esposa cuidarían de mí.
Aquello requeriría trabajos muy intensos. El hombre incluso cerró el consultorio por el resto del día y se dedicó a mí. Me llevaron a una habitación y allí hicieron todo tipo de rituales. Yo estuve inconsciente la mayor parte del tiempo, y así que en realidad no sé todo lo que me hicieron, pero sí sé que hubieron sacrificios de animales, limpias con hierbas, y según iban limpiándome con los animales y las hierbas, las iban tirando a una hoguera que habían prendido en el patio de la casa, para que se quemara el mal. Según el brujo, entre los trabajos que me hicieron, me dieron agua de cementerio, agua con tierra de una tumba. Para mi prima hubiese sido muy fácil hacer aquello, pues ella vivía en mi casa. Ella tenía acceso a todo. El brujo me dijo que yo sabía perfectamente quién había hecho todo aquello, pero que la confirmación me iba a llegar. Me iba a llegar el día que volviera a ver a aquella persona, que esa persona no se iba a morir, porque aquella persona había hecho un pacto muy fuerte con una entidad oscura, pero que la iba a pasar muy mal, que iba a mostrar síntomas físicos cuando me viera, y que yo tenía que cuidarme mucho de ella por el resto de mi vida, que nunca la dejara volver a entrar a mi casa, ni comiera nada de ella, que la vida y Dios se encargarían de ella, y eventualmente pagaría por todo el daño que me había hecho, y no solo el daño que me había hecho a mí, pues a sus hermanos y amigos también les hizo mucho mal. Que no me preocupara, que la vida se encargaría de ponerle en su lugar. Poco a poco fui recuperando la salud. Regresé a la escuela, regresé al trabajo, y un tiempo después, toda la familia se reunió en la casa de la abuela. Cuando Josefina me vio llegar, fue evidente la reacción de su cuerpo. Ella comenzó a vomitar y de una forma incontrolable comenzó incluso a convulsionar. Tuvieron que llamar a una ambulancia y mi tía me miraba como con odio. Yo creo que mi tía sabía perfectamente lo que su hija me había hecho. Mi abuela dijo que aquella sería la última cena familiar, que mejor cada quien la visitara por separado, que no quería más reuniones en su casa. Nunca le dijimos nada a la abuela, pero yo creo que ella sabía lo que mi prima había hecho. La próxima vez que ella y yo nos vimos fue en el velorio de la abuela, y ni cruzamos palabra. Yo no le guardo rencor, pues sé que ella pagará por todo lo que hizo. Lo que sí me entristece es que ella me quitó la oportunidad de ser lo que más quería en la vida, ser madre. Nunca esperé ser víctima de brujería. Hola guerrero, saludos para ti y todos tus seguidores. Hoy quiero contarte algo que viví en primera persona, cuando tenía como 16 años. Tenía una novia que se llamaba Marta y su mejor amiga se llamaba Nereida. Las dos eran inseparables. Donde estaba una, ahí verías a la otra. Al principio aquello nos trajo algunos problemas, pues a veces yo quería estar tiempo a solas con mi novia, pero Nereida siempre estaba cerca. Al principio Nereida y yo teníamos una relación un poco contenciosa, pues siempre la vi como una invasora, como que estaba invadiendo mi territorio, y se estaba convirtiendo en un obstáculo en mi relación con Marta. Pero con el tiempo nos fuimos llevando mejor, y comenzamos a respetar el lugar de cada uno. El padre de Nereida era uno de los hombres más adinerados de la región, y ella nos invitaba a ir a nadar a su piscina. La madre de Nereida nunca me cayó muy bien. Siempre la vi como una de estas viejas alcahuetas, que no importa lo que haga la hija, siempre está bien. El padre era un hombre diferente, era un hombre recto, un hombre que le gustaban las cosas bien hechas. Mi relación con Marta no iba muy bien. Ella era muy celosa y le gustaba controlarme. Quería saber siempre dónde estaba y lo que estaba haciendo. Y yo la verdad necesitaba un poco de tiempo. Necesitaba tiempo para mí, para ir a jugar fútbol con mis amigos, a pasar un rato jugando videojuegos. Pero ella siempre se ponía brava cuando yo estaba por ahí con mis amigos. Sin embargo, cuando yo le reclamaba cuando se iba al centro comercial con Nereida, se ponía hecho una fiera. Decía que yo era un celoso empedernido y que no la dejaba hacer nada. En medio de todo aquello, Nereida comenzó a cambiar su comportamiento hacia mí. La veía como demasiado pegada a mí. Siempre me llamaba por teléfono, incluso cuando mi novia no estaba presente. De la nada me llamaba solo para saludarme y para saber qué estaba haciendo. Al principio pensé que tal vez Marta la había mandado para tenerme controlado, pero después me di cuenta que no, que Nereida lo hacía de forma independiente. Recuerdo que una tarde estábamos en la piscina de la casa de Nereida. Estábamos solos los tres.
Marta se excusó para ir al baño y Nereida se ofreció a ponerme bloqueador solar. Yo le dije que no, que mejor esperaría que viniera Marta, no fuera que a ella no le fuera a gustar. Ella se sonrió y dijo algo que primero me pareció como una insinuación, pero me tranquilicé a mí mismo, pues no creía que Nereida fuera capaz de tratar de tener un amorío con el novio de su mejor amiga. Incluso me pasó por la cabeza que Marta la hubiese mandado para probarme, pero hacer algo indebido con Nereida nunca me había pasado por la cabeza. Siempre he respetado mucho a las amigas de mis parejas, a las mujeres de mi familia, pues mi padre nos crió de esta forma. Mi padre era un hombre de muchos valores y se aseguró de que sus hijos fuéramos hombres rectos. Recuerdo que no le dije nada a Marta de lo que había pasado, pues no quería tampoco causar ningún tipo de desaveniencia entre ellas, y dejé las cosas así. Pero no sé si fue Marta que se dio cuenta de algo o que tal vez Nereida le dijo algo, pero Marta comenzó con unos celos terribles conmigo y con Nereida. Ya no quería que yo fuera a casa de Nereida. Cuando iba sola y iba por un corto tiempo. Ya no pasaba mucho tiempo juntas. No sé qué habrá visto o qué se habrá imaginado, pero el caso fue que un día llegó a mi casa y me dijo que yo no servía, que yo estaba enamorado de Nereida y que seguro estábamos teniendo una relación a sus espaldas. Yo le aseguré que no, que aquello era una locura, que nosotros solo éramos amigos. Le dije que yo nunca haría algo así, que siempre he respetado a sus amigas y que por nada del mundo me enredaría con ninguna de ellas. Esa misma tarde, Nereida me llamó desconsolada y me preguntó que si yo le había dicho algo a Marta de lo que había pasado en la piscina. Yo le aseguré que no, que yo respetaba la amistad entre ellas y que no haría nada para echarle a perder. Nereida me contó que Marta se había aparecido en su casa y le había hecho una escena tremenda de celos. La ofendió, le dijo que quería quitarle al novio, pero que no se preocupara, que estaba bien, que no tendría que luchar por él, porque ella se lo regalaría. Yo me disculpé con ella y le dije que no se preocupara, que Marta últimamente había estado un poco sensible y con un carácter un poco difícil. Nereida me confesó que se sentía muy mal y que un poco de compañía le haría mucho bien. Pero yo le dije que mejor no iría, no fuera a ser que las cosas empeoraran. Que yo no quería que ellas dos se pelearan, pero tampoco quería perder mi relación con Marta. Nereida me dijo que estaba bien y que lo entendía, y que la disculpara si aquella petición se había entendido como algo malo. De una forma u otra me sentí un poco mal por Nereida, pues sabía que ella no tenía muchas amigas, y me imaginaba lo mal que la estaba pasando la chica. Así que a la mañana siguiente llamé para chequear cómo estaba. Ella me dijo que físicamente estaba bien, pero emocionalmente se sentía muy mal, se sentía deprimida, y que no había podido comer nada. Yo tenía clases ese día en la mañana, pero solamente fue a hacer unos exámenes. Recuerdo que terminé como a las 11 de la mañana, y antes de regresar a mi casa, pasé por un restaurante chino que le gustaba mucho a Nereida, y le compré una sopa de wonton. Llegué a su casa y llamé a la puerta. Verdaderamente pude ver cómo le cambió el semblante a Nereida cuando me vio. Se veía mucho más animada, y me agradeció muchísimo por haberme preocupado por ella y haberle llevado aquella sopa. Me dio un abrazo, pero el abrazo lo sentí diferente. Fue un abrazo como cargado de sensualidad. Discretamente me aparté, pues no quería dar ninguna idea equivocada, ni hacer alguna cosa estúpida. Yo ya venía con mis ideas, y Marta me había metido en la cabeza que Nereida quería algo conmigo. Así que decidí apartarme para evitar un malentendido. Ahí hablamos un rato, pero enseguida me fui a mi casa. Tenía metido en la cabeza que Nereida quería algo más que una sopa, y no quería faltarle al respeto a Marta. Marta no me habló por casi una semana, pero Nereida me llamaba todos los días. Me llamaba muy seguido, entre 4 y 5 veces al día. Al principio aquello me parecía que estaba mal, pero me tranquilicé diciéndome que aquello tal vez eran las llamadas de una inocente y pobre chica que solo se sentía sola. O tal vez eso fue lo que quise pensar para justificarme. Llegó el momento que ya yo esperaba con ansias aquellas llamadas. Nereida incluso vino a visitarme a mi casa un par de veces. Yo me sentía un poco mal, pues la verdad yo vivía en una casa muy humilde
y Nereida vivía en una mansión. Pero nunca se mostró incómoda. Por el contrario, decía que le gustaba mucho pasar tiempo conmigo y mi familia. Se llevaba muy bien con nosotros, algo que mi novia Marta nunca hizo. Varias veces incluso Nereida traía comida para cenar con nosotros. Poco a poco la amistad con Nereida se fue fortaleciendo más y más. A veces nos daban hasta las 2 o las 3 de la mañana hablando en el teléfono. Recuerdo que un día mi padre me apartó y habló conmigo. Me dijo que debía tener cuidado, que aquello no estaba bien, que creía que la chica tenía segundas intenciones conmigo, que se le veía en la mirada que estaba enamorada de mí. Yo le dije que no, que ella solo era una buena amiga y que yo sabía que ella no traicionaría a su amiga Marta. Aunque Marta y yo ya no tuviéramos nada, se hubiese visto muy feo que yo tuviese una relación con su mejor amiga. Mi padre solo asintió con la cabeza y siguió caminando. Unos días después de aquello, Marta me invitó a que fuera a su casa a nadar un rato a la piscina, que estaba aburrida. Recuerdo que aquel día sentí algo diferente. Lo que en otros días hubiese sido una invitación normal, ese día yo me sentía raro. No me sentí igual que siempre. Cuando llegué, me sorprendió un poco la forma en que estaba vestida Nereida. Vestía un bikini blanco muy, pero muy pequeñito. Demasiado pequeñito tal vez. Aquello me dio una mala espina. Y comencé a ver a Nereida con otros ojos. Ya no la veía como una simple amiga. Ahora me gustaba como mujer. Quise irme en ese momento, pero ella no me dejó. Prácticamente me metió a la fuerza a la casa. Y allí pasaron las cosas que no debieron haber pasado nunca. Y comenzamos a estar juntos. Primero era a escondidas. Nadie sabía de nosotros. Pero después las cosas fueron evolucionando. Ella y yo comenzamos a ser inseparables. Ella no me perdía ni pies ni pisadas. Y por algún motivo, aquello no me molestaba. Por el contrario, los padres me aceptaron desde el principio. Algo que verdaderamente no esperaba, pues ellos sabían de mi historia con la ex amiga. Yo incluso intenté hablar con el padre. Le expliqué que no había sido nada que hubiera sido planeado, ni algo que por lo menos yo hubiese buscado. Fue algo que había pasado espontáneamente. El padre me dijo que no me preocupara, que esas cosas le pasan a cualquiera, y que él sabía que yo tenía buenas intenciones con su hija. Aquello me tranquilizó un poco, pero igual tenía un poco de cargo de conciencia. Una tarde hablé con Nereida que necesitábamos ir y hablar con Marta, que no podíamos seguir ocultando aquello, que aunque Marta y yo no teníamos nada, ella y Nereida habían sido amigas, y yo creía que por lo menos le debíamos una explicación. Pero Nereida se puso un poco molesta, y dijo que nosotros no teníamos que dar ninguna explicaciones, que nosotros nunca habíamos hecho nada mientras nosotros estábamos juntos, y que aquello debería quedarse así. Yo le dije que no y le insistí. Finalmente fuimos a ver a Marta. Marta estaba un poco diferente, incluso parecía que estaba enferma. Allí le expliqué lo que estaba pasando. Ella me dijo que no le sorprendía, que de hecho hacía tiempo que lo estaba esperando, que sí le sorprendía que nos hubiésemos demorado tanto, que no tenía nada en contra de nosotros y que si eso es lo que queríamos, pues que fuéramos felices. Y prácticamente nos echó de su casa. Lo que me pareció un poco raro fue la actitud de Nereida. Nereida tenía una expresión como de que había salido triunfadora, como que se había llevado un premio por el cual había estado luchando. Un poco que le reclamé y le dije que se acordara que aquella había sido su mejor amiga y que lo que nosotros habíamos hecho no estaba bien. Ella me dijo que no me preocupara, que Marta en realidad nunca había sido una verdadera amiga. Ella era un poco interesada y que si Marta andaba con ella era por la posición financiera de su familia y no por otra cosa. Yo nunca quise ahondar más en el asunto y preferí dejar las cosas así. Yo sentía que cada día me enamoraba más de aquella mujer. Era como si no existiera otra cosa en el mundo que no fuera Nereida. Y la verdad tengo que confesar que de parte de ella era así también. Ella y yo siempre estábamos juntos. Y la verdad no tenía el deseo de hacer otra cosa que no fuera estar cerca de ella. Mis amigos comenzaron a llamarme el mantenido, pues ni trabajaba ni hacía nada. Solamente nos pasábamos el día juntos.
Incluso su padre me ofreció un trabajo en una de las empresas que tenía, y yo acepté. Comencé a trabajar en las oficinas, en el área de contabilidad, pues siempre fui muy bueno con los números. Pero aquello no duró ni 15 días. Nereida venía todos los días, prácticamente a verme trabajar. Se sentaba frente a mí en un escritorio, como si ella estuviese trabajando también, pero no hacía nada, solamente me desconcentraba. Aquello se había convertido en una obsesión enfermiza. Aunque éramos muy jóvenes los dos, decidimos casarnos. Su padre estuvo de acuerdo, y mi familia, aunque al principio estuvo un poco recelosa, finalmente dio la autorización para que me casara. La boda fue muy bonita. Aquello fue por todo lo alto. La única cosa que de verdad me dio un poco de disgusto fue que Nereida invitó a Marta. Fue como si hubiese querido restregarle en la cara que ella podía tener todo lo que quería y que Marta no. Mi ex asistió a la boda, pero creo que fue como algo para darnos a entender que a ella nuestra relación no le afectaba. Pero yo sé que en el fondo se sentía muy mal, al igual que me sentía yo. Todo iba bien por los primeros 2 años, pero después Nereida empezó a querer salir sola. La sentía fría. No tenía dudas de que algo estaba pasando. Las cosas iban de mal en peor. Y un día me dijo que quería divorciarse de mí. Aquellas palabras me sacaron el aliento del cuerpo. No podía respirar. Mi desespero era tal que salí corriendo de la casa. Mientras salía por la puerta, pude escuchar cómo Nereida se reía. Se estaba burlando de mí. Algo estaba definitivamente mal. Yo no me había ido de la casa ni por 2 horas y ya estaba de vuelta, literalmente pidiéndole de rodillas que no me dejara, que no importaba lo que estuviese pasando, que no podía vivir sin ella. Ella, sonriendo, me dijo que tenía otro hombre, que tenía que irme de allí. Y vinieron a mí unos deseos que me asustaron a mí mismo. Quería quitarle la vida con mis propias manos y después quitarme la mía propia. Pero algo me detuvo y destrozado fui a mi habitación y comencé a recoger mis cosas y me fui de allí. Regresé a casa de mis padres. Como una semana después, sentí la necesidad de verla, así que fui hasta la casa. La muy zorra ya tenía a otro hombre viviendo con ella, y vi cómo los dos salían de la casa, así que aproveché y usé mi llave para entrar. Revisé toda la casa, sin saber lo que buscaba, pero sabía que tenía que encontrar algo. Hasta que miré debajo de la cama. Allí tenía unas cosas envueltas, en frascos de vidrio. Habían fotos del chico con el que había acabado de salir de la casa. Muñecos de tela con fotos cosidas en la cabeza, como si fueran el rostro del muñeco. Agarré todas las cosas y las puse en una bolsa de basura y me fui de allí. Inmediatamente llamé a Raúl, un viejo amigo que era adicto a todas estas cosas paranormales. Le dije que tenía algo que necesitaba que él viera y me diera su opinión. Él aceptó y fui inmediatamente a su casa. Allí le mostré la bolsa con todo lo que había encontrado. Él inmediatamente me dijo que aquello eran amarres y trabajos de alta magia negra. Aquello me sorprendió, pues nunca pensé que Nereida hiciera ese tipo de cosas. Pero como dicen por ahí, uno nunca llega a conocer la persona que tienes a tu lado. Ahí le conté con lujo de detalles todo lo que me había pasado. Instantáneamente, Raúl me dijo que seguro ella me había embrujado. Él me invitó a que lo acompañara a casa de doña Rosita, una curandera que era su amiga y mentora. Llegando a la humilde casita, la señora nos recibió con muchísimo cariño y nos invitó a un café. Estábamos teniendo una conversación normal cuando, de la nada, Rosita me dijo: "Lo que tienes no es amor. Tu esposa te amarró y te hizo un enterramiento en el cementerio. Ella solo siente capricho contigo, el mismo capricho que ha sentido por todos los otros. A ver, préstame tu tacita". E hizo una oración sobre el café y con su mano derecha sacó un polvito del bolsillo y lo puso en el café. Con la misma voz amorosa me invitó a que me lo bebiera. Aquel café se puso amargo como nunca antes había probado. Doña Rosita me limpió con unas hierbas e hizo otros rituales para liberarme de aquel amarre. También tuvimos que ir al cementerio para revertir el entierro. Allí también deshizo los trabajos de brujería que había hecho Nereida contra otras personas. Después que salí del cementerio, sentí que algo cambió en mí. Fue como si hubiese apagado un switch.
Esa misma noche, Nereida me llamó reclamando por las cosas que me había robado, que yo no era nadie para llevarme las cosas que ella tenía en su habitación, y que pagaría muy caro por todo aquello. Recuerdo que le respondí que ella era una desgraciada, que tenía que hacer brujería para que alguien la quisiera, que me daba lástima, y que si no hubiese sido por la brujería que me hizo, jamás le hubiera tocado ni un solo cabello. Yo no sentía nada por Nereida, no sentía nada que no fuera repulsión. Un amigo en común me contó años después que Nereida era un desastre, que andaba metida en drogas y todo eso. Yo nunca más supe de ella ni la volví a ver, y la verdad tampoco me interesó. Espero que esta historia les sirva de lección y nunca anden por ahí haciendo amarres. Y si sospechan que algo raro está pasando, busquen ayuda. Busquen a alguien que sepa de estos temas y que los libre de pasar por una experiencia tan desagradable como la que yo pasé. Yo vi a la muerte. Desde que era un niño, tuve afición por los automóviles. En cuanto cumplí los 16 años, saqué la licencia de conducir. Desde que era un chico, siempre soñé con tener un Ford Mustang. Y cuando cumplí los 18, mi sueño se hizo realidad. Mi hermano y yo encontramos aquel automóvil en una subasta. El automóvil no estaba en muy buen estado. Necesitaba un motor nuevo y neumáticos nuevos. Así que mi hermano y yo decidimos que tomaríamos aquel automóvil como un proyecto. Queríamos hacer de aquel carro el automóvil más veloz de la región o del país. Recuerdo que conseguimos aquel carro en el mes de julio. Pasamos todo el mes de agosto trabajando en aquel proyecto. Nada nos detuvo, ni las altas temperaturas que nos cocinaban la piel, ni los torrentes de lluvia que nos interrumpían el trabajo casi todas las tardes. Otros amigos venían de vez en cuando y nos daban la mano, sobre todo cuando mi hermano tenía que ir a estudiar, pues mi hermano estaba en el último año en la escuela de enfermería. Otro amigo nuestro compró un Ford Mustang también, pero el de él era nuevo, estaba en excelente estado. Y siempre decía que cuando termináramos el nuestro, deberíamos hacer una carrera, a ver cuál de los dos Mustangs era el mejor. Aquello le adicionó el deseo de poner nuestro mejor empeño en aquel proyecto, pues todos sabían que el Mustang de mi amigo era un carro excelente y el carro era muy rápido. Así que nosotros teníamos que superar aquello como fuese. Poco a poco fuimos consiguiendo las piezas que necesitábamos. Compramos un motor nuevo con la ayuda financiera de nuestros padres. Y finalmente todo estuvo listo. Mi hermano y yo estábamos sumamente orgullosos de aquel vehículo. Lo paseábamos por la ciudad como si fuera nuestro más preciado tesoro. Para ser sincero, todo el que veía el vehículo quedaba maravillado. Incluso aquellas personas que no eran entusiastas del automovilismo. Todos celebraban el buen trabajo que habíamos hecho. Lo pintamos de negro y nos aseguramos de que los acabados fueran plateados. El auto se veía muy elegante. No se veía como algo tacky, como muchas veces se ven estos automóviles modificados. Por esos días nos encontramos con Tony, el chico que era dueño del otro Mustang. A él también el auto le pareció bonito, pero nos dijo que teníamos que ver si era verdad que el auto era tan rápido como bonito. Y finalmente llegó el día de la carrera. Escogimos un tramo de carretera que estaba en desuso. Era un tramo de carretera que, aunque había estado abandonado por varios años, estaba en muy buenas condiciones. Decidimos que la carrera sería a las 6 de la tarde. Y desde las 5:30 mandamos scouts o exploradores para que revisaran la carretera, para que se aseguraran de que todo estuviera en orden, que no hubiera ningún tipo de escombros, que no hubieran objetos que podían perforar los neumáticos. En fin, que no hubiera nada que pudiera poner en peligro nuestras vidas o la carrera en general. Los chicos hicieron varios pases en la carretera y dijeron que todo estaba limpio, que no había problema ninguno. A la hora acordada, los dos carros estaban uno al lado del otro, listos para correr. Mi hermano decidió que era mejor que yo manejara, que él estaría en otro automóvil detrás de mí, siguiéndonos, pues íbamos a correr una milla completa. Cuando todos estuvieron en sus puestos, Alina, una de las chicas más bonitas de la ciudad, fue quien dio la señal para comenzar la carrera. Creo que estuve como 2 días que no podía ni dormir. Estaba tenso, preocupado, pero a la vez tenía muchas ganas de correr, para demostrar no solo mis habilidades como conductor, pero también para demostrar el buen trabajo que habíamos hecho mi hermano y yo. La chica bajó la bandera y los motores roncaron como los dioses, y salimos a toda velocidad.
Yo iba tan enfocado en la carrera que ni miré por el retrovisor para asegurarme que los otros vehículos venían siguiéndonos. Yo corrí del lado derecho, pegado a la cuneta. Recuerdo que en un momento, no sé por qué, me dio por mirar al lado derecho y vi como algo o alguien vestido con una capucha y en la mano traía algún tipo de vara o palo, pero no sé bien qué era. No pude distinguir el rostro de la persona o de la figura que estaba allí. No vi nada, solo era una sombra que estaba vestida con una capucha prieta, pero definitivamente era algo físico. No me detuve a pensar, solo es algo que vi que pasó a mi lado. Cuando volví a mirar hacia el frente, vi una especie de maquinaria de agricultura atravesada en medio de la carretera. De ahí en adelante, no recuerdo nada más. Mi carro se impactó contra la maquinaria. Era como un tráiler de un tractor. Era algo que se usaba para cosechar papas o algo así. El golpe reventó el parabrisas y yo salí despedido del auto. No sé cómo pasó, pues yo iba con el cinturón de seguridad puesto. Para mi suerte, yo llevaba un casco puesto. Si no, mi cabeza se hubiese desbaratado. Me contaban que había caído a varios metros del auto. El chico que iba corriendo junto a mí murió instantáneamente. Nadie sabía cómo aquella máquina había ido a parar allí, justo en medio de nuestra carrera. Mi hermano, que venía detrás, enseguida se bajó del automóvil para darme primeros auxilios. Él sabía que mis heridas eran graves. Yo no estaba respirando. Me contaba después que cuando trató de darme resucitación cardiopulmonar, no pudo. Cuando revisó mi esternón, estaba completamente colapsado. Tuvo miedo de hacer presión y que las costillas me perforaran el corazón o los pulmones. De inmediato me montaron en uno de los carros y fueron llamando por teléfono a los servicios de emergencia. Pues si me dejaban allí y esperaban a que viniera la ambulancia, moriría con seguridad. Mi hermano en el teléfono le fue explicando a los servicios de emergencias qué era lo que estaba pasando. Mi hermano me fue atendiendo como pudo, según le daba su conocimiento. Cuando llegamos al hospital, me declararon fallecido, pero allí estaba uno de mis tíos, que era el jefe del área de trauma del hospital, y dijo que no, que había que revivirme. Y allí comenzaron a hacer todo lo posible para salvar mi vida. Yo no recuerdo nada de aquello. Lo único que recuerdo es que después de haber visto aquella figura encapuchada, sentí como si algo se me hubiese salido del cuerpo, como si ya no hubiese estado en mi cuerpo. Sentía como que una luz me rodeaba, una paz, una tranquilidad. No sentía ningún tipo de dolor, no sentía ningún malestar, solamente paz. Estuve en coma por meses. Antes de poder abrir los ojos, recuerdo que escuchaba todo lo que pasaba a mi alrededor. Traté de tranquilizarme lo más posible, pues sabía que era importante para mi recuperación. En aquellos difíciles momentos, trataba de recordar lo que había pasado, cómo había terminado en aquella cama. Pero la única imagen recurrente que me venía a la cabeza era la de aquella figura encapuchada de negro, con algún tipo de vara en la mano. También venían a mi mente aquella sensación de paz y tranquilidad, y aquella luz que me abrazaba. Pero siempre mi mente volvía a lo mismo, a aquella figura encapuchada, al lado de la carretera. Con los días me fui mejorando, hasta que logré finalmente abrir los ojos. Recuerdo que cuando los abrí por primera vez, estaba solo en la sala de cuidados intensivos. Miré hacia mi mano derecha y vi una pared de cristales, que estaba tapada con una cortina. Era de noche y las luces estaban apagadas. Solamente había un par de luces encendidas en el pasillo que iluminaban muy tenuemente la habitación. Recuerdo que cuando levanté los ojos y miré otra vez hacia la derecha, volví a ver aquella figura encapuchada. No se le veían rasgos físicos ninguno, ni se le veían las manos. Solamente se le veía una túnica larga, con una capucha que cubría desde la cabeza hasta la punta de los pies. No se veían zapatos, no se veían manos, no se veía nada. Solamente era como una sombra oscura cubierta con una tela. Asustado miré alrededor de mi habitación, buscando a ver si tenía un acompañante, pero no fue así. Y cuando regresé los ojos al lugar donde había visto aquella figura, estoy seguro que aquello fue la mismísima muerte. No sé si vino a darme un aviso o si vino a buscarme, pero parece que no era mi tiempo, porque aquí sigo todavía. Después que salí de todo aquello, logré recuperarme bastante, aunque todavía tengo problemas en la pierna derecha. No he logrado recuperar la función normal en ella. Esto ya pasó hace bastantes años,
y todavía lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Y esto es todo por hoy. Gracias por haber regresado a ver nuestros videos. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Recuerda suscribirte y activar el icono de la campana para que recibas notificaciones cada vez que publicamos nuevo contenido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.